En este bloque y en los que siguen vamos a describir algunos recursos para observar los fenómenos de electricidad en corriente continua. O dicho más llanamente, vamos a ver instrumentos de medición de corriente continua. Vamos a comenzar por amperímetros y voltímetros, instrumentos que miden intensidad de corriente y diferencia de potencial. Sus nombres hacen referencia claramente a las unidades en las que se miden las magnitudes que estos instrumentos miden. Hoy por hoy, con la evolución de la ingeniería electrónica, amperímetros, voltímetros, medidores de resistencia eléctrica, tanto en corriente alterna como en corriente continua, están en un solo instrumento que se llama multímetro, que tiene un diseño a base de ingeniería electrónica y por lo tanto no tiene partes móviles. Nosotros vamos a ver amperímetros y voltímetros construidos sobre la base de un mismo instrumento, el galvanómetro, que fue inventado por un médico francés, D'Arsonval, un médico que dedicó buena parte de su carrera a estudiar el efecto de las corrientes eléctricas sobre organismos vivos. Es el que inventó el desfibrilador, ese aparato con el que en Grey's Anatomy y en todos los episodios reviven a alguien que está en paro cardíaco. Bueno, ese instrumento, que claramente aplica un impulso eléctrico al corazón, lo inventó D'Arsonval, el mismo que inventó el galvanómetro, que, como les digo, es el instrumento de base con el que vamos a construir amperímetros y voltímetros. El galvanómetro es un instrumento que convierte una corriente eléctrica en otra magnitud observable, por ejemplo, la deflexión de una aguja, si el instrumento es analógico. Dentro de un par de clases vamos a ver la ley sobre la cual se basa el diseño del galvanómetro de D'Arsonval. Vamos a ver el modo de funcionamiento. Pero por ahora, para nosotros, un galvanómetro va a ser un instrumento que consiste en una rama a incorporar a un circuito eléctrico caracterizado por una resistencia que llamamos RG, que es una propiedad permanente del instrumento, y que admite que a través de él circule una corriente máxima I sub G. Cualquier corriente entre 0 e I sub G es admitible. Una corriente mayor compromete el funcionamiento del galvanómetro, digamos que lo puede quemar. Lo que hace el instrumento es ofrecernos, imaginemos la deflexión de una aguja, que es proporcional a la corriente que lo atraviesa. Dicho esto, si RG es una resistencia que cumple con la ley de Ohm, podemos imaginar que este instrumento mide también tensiones, diferencias de potencial. La máxima diferencia de potencial que medirá será B sub G igual a I sub G por RG. Si R es una resistencia que cumple con la ley de Ohm, cosa que vamos a asumir. De manera que la misma escala del instrumento puede cambiarse de escala en intensidad de corriente a escala en diferencia de potencial, multiplicando la escala en corrientes por la resistencia RG del galvanómetro.
Bien. El nombre del instrumento refiere a que por el principio de funcionamiento, las corrientes que mide son bajas en relación a las corrientes que se utilizan habitualmente en la técnica. Un galvanómetro mide del orden de los cientos de miliamperes, o sea, del orden de la décima parte de un amper. Esta es la máxima corriente que puede medir un galvanómetro. Las resistencias de los galvanómetros andan en las decenas de ohms, de manera que el orden de magnitud de las diferencias de potencial, que pueden medir es del orden de un volt. Si queremos construir amperímetros que puedan medir corrientes de intensidad mayor a las centenas de miliamperes, a las décimas de amper, o diferencias de potencial mayores al volt, tendremos que diseñar algún dispositivo de ingeniería que permita, sobre la base del uso del galvanómetro, lograr estos objetivos. Pero vamos a referirnos en este bloque a algunas consideraciones cualitativas previas. Supongamos que quisiéramos usar el galvanómetro directamente como amperímetro o como voltímetro alternativamente, porque tenemos la expectativa que a lo que queremos medir está dentro del rango de lo que el galvanómetro nos permite. Si queremos medir la intensidad de corriente establecida en alguna rama de un circuito de corriente continua, digamos, estoy dibujando una rama que sigue, y lo que queremos es medir esta corriente I, lo que tendremos que hacer es abrir el circuito e introducir el galvanómetro en serie, incorporándolo a la rama. Estaremos incorporando a esa rama una resistencia RG. Y de esa manera el galvanómetro medirá esta corriente I, nos dará una deflexión proporcional a I. Si la escala está convenientemente calibrada, podremos medir directamente corrientes. Tendremos que, cuando insertamos el galvanómetro, tener la expectativa de no toparnos con una corriente mayor que la máxima que admite. Pero más allá de esta dificultad, está claro que medir la corriente con un amperímetro, ya sea que sea un galvanómetro o que sea un dispositivo que construyamos a partir de él, como vamos a ver en el bloque siguiente, medir una corriente con este instrumento es hacer una intervención importante sobre el sistema que supuestamente solo queremos observar, porque tenemos que abrir el circuito e intercalar el instrumento. Abrir el circuito significa o interrumpirlo, porque si vamos a conectar el galvanómetro, tendremos que interrumpir la continuidad en la rama en donde lo estamos introduciendo, y tenemos que estar en condiciones de hacer eso. Si la utilización del galvanómetro es parte de un experimento de laboratorio, esto es más sencillo. Si lo que queremos hacer con el instrumento es medir una corriente en una instalación en producción o en una instalación ya en funcionamiento, la cuestión es más complicada. Pero además de esto, lo que mediremos una vez que intercalamos el instrumento ya no es la corriente que queríamos medir. Es la corriente alterada por la presencia del instrumento.
Y esto nos lleva a la siguiente consideración. Un instrumento como esto será como este. Será un buen amperímetro si la resistencia que incorpora es suficientemente pequeña frente a la resistencia de la rama del circuito en la que se está incorporando. Idealmente, un amperímetro debería tener resistencia cero para no interferir en la medición que estamos pretendiendo hacer. O sea, al medir modificamos el circuito. Y para modificarlo suficientemente poco, la resistencia del instrumento utilizado como amperímetro tendrá que ser suficientemente baja. ¿Qué pasa en cambio si queremos medir la diferencia de potencial entre dos puntos A y B de un circuito del que solo dibujo una parte? En este caso, la manipulación es más sencilla, porque se trata, para medir la diferencia de potencial entre A y B, de introducir una rama nueva que antes no estaba, rama que contendrá al galvanómetro. Por esta rama circulará una corriente en el galvanómetro, o en el instrumento, debo decir, porque será un galvanómetro si tengo la expectativa de medir una diferencia de potencial menor que la máxima que el galvanómetro admite, ¿no? De manera que, digamos, instrumento. Esta corriente que esta rama nueva deriva a través del instrumento es función de la diferencia de potencial entre A y B, y por lo tanto, en una escala conveniente, mediada por la resistencia interna del instrumento, podré medir esta diferencia de potencial. Ahora bien, la intervención es más sencilla, porque tengo que tener disponibles los puntos A y B e intercalar ahí la rama correspondiente al instrumento. Es más fácil que abrir un circuito para conectar un amperímetro. Pero de todas maneras estoy modificando el circuito, y lo que voy a medir ya no es lo que pretendía medir, porque ahora hay una rama que antes el circuito no tenía. Y si razonamos de manera análoga, ahora, ¿qué características tendrá que tener el instrumento para que esa interferencia, esa manera de modificar aquello que pretende observar, sea aceptable? La corriente derivada a través de la rama nueva que estamos incorporando tendrá que ser suficientemente pequeña frente a las corrientes características del circuito en el que estamos intercalando al instrumento, para que esa interferencia sea aceptable y la medición sea utilizable. Idealmente, un instrumento utilizado como voltímetro tendrá que tener una resistencia muy grande frente a las resistencias características del circuito en el que está intercalado, para que la corriente derivada a través de él sea muy pequeña, idealmente cero. Es decir, un instrumento utilizado como amperímetro idealmente debería tener resistencia cero, y utilizado como voltímetro idealmente tendría que tener una resistencia infinita para que esta corriente derivada fuera cero. Ambos límites son inalcanzables, y de todas maneras, en las condiciones reales, un mismo instrumento, sin hacerle ninguna alteración, difícilmente pueda ser usado simultáneamente como
amperímetro o como voltímetro. Tendremos que pensar en dispositivos de ingeniería que nos permitan, a partir del mismo instrumento base, el galvanómetro, construir amperímetros o voltímetros. Esto es lo que veremos en los bloques que siguen. Pero vale un comentario de carácter general que esta pequeña discusión previa nos da la oportunidad de introducir. Estamos observando un fenómeno físico y por el hecho de observarlo lo estamos modificando. Esto que en el caso de estas mediciones, en esta escala de observación, es relativamente sencillo salvar, en otras escalas de observación, en otras ramas de la física, forma una parte esencial de las leyes de la física. Observar un fenómeno lo modifica al fenómeno. Esto no es algo que me parece a mí resulta intuitivo, por eso aprovecho para mencionarlo. Y dicho esto, podemos agregar que hay más. No solo lo que observamos está mediado por los recursos que utilizamos, estos recursos modifican aquellos que observamos en el caso más general. Además, la representación que hacemos de lo que estamos observando, la representación que obtenemos depende de la escala de observación a la que lo observamos. Y todavía hay más. Lo que observamos depende de la situación de movimiento relativo respecto de lo que estamos observando. Todo esto forma parte del contexto en el que las ciencias naturales en general y la física en particular trata de avanzar para describir a la realidad.